Para nosotros como Sociedad Pediátrica Chiapaneca, pues es un gusto que el doctor Héctor Manuel Esparza Ledesma nos esté el día de hoy pues compartiendo de sus conocimientos sobre un tema tan importante que sigue siendo pues cada día, ahora sí que el pan nuestro de cada día en la SUSIN, ¿verdad? Lo que es la aplicación del factor surfactante pulmonar. Vamos a tener este tema. El doctor es nefrólogo, perdón, pediatra neonatólogo, egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, pediatra por el Hospital Infantil del Estado de Sonora, hizo neonatología en el Hospital del Estado de Sonora, el Hospital Infantil de Sonora. Actualmente trabaja en el Hospital Dr. Ignacio Chávez del ISSSTE de Sonora y en la medicina privada. Es también el actual presidente de la Asociación de Pediatría y de Subespecialistas del Estado de Sonora. Doctor, es un gran gusto y honor pues tenerlo con nosotros esta noche. Gracias, doctora. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer y un gusto estar con ustedes a la distancia, pero ya ven que con todo esto prácticamente estamos cerca. Vamos a hablar de un tema que prácticamente es como que el, el tema más importante para los neonatólogos, que es el tratamiento del bebé prematuro y el surfactante pulmonar. Ya desde los años 90 sabíamos que el surfactante pulmonar era la terapia que más impacto causaba sobre la disminución de la mortalidad neonatal. Sabíamos que la aplicación del surfactante implicaba ventilación mecánica y el manejo del surfactante siempre estuvo ligado a la ventilación mecánica. Lográbamos así disminuir la mortalidad de estos bebés, pero teníamos una serie de secuelas después del tratamiento con el surfactante, como lo era la displasia pulmonar, la hemorragia intraventricular, las infecciones intrahospitalarias, porque estos bebés se quedaban intubados y ventilados durante mucho tiempo. Y a los neonatólogos, que siempre, aunque nuestro librito está muy pequeño, se busca mucho qué hacer y qué innovar, se les ocurrió pues empezar a utilizar nuevas formas de la aplicación del surfactante que nos ofrecieran una menor tasa de secuelas, una menor tasa de displasia, de hemorragia y sobre todo de muerte. Y así empezamos a tener un sinnúmero de propuestas de la aplicación de surfactante y esas las vamos a repasar el día de hoy, como lo es el INSUR, LISA, MIST y actualmente en Estados Unidos la aplicación del surfactante con máscara laringea y la aplicación supraglótica con máscara laringea, que nos gustan los nombres y este último le pusimos salsa. Ahora, ¿por qué es importante hablar de mejorar la mortalidad y por qué es importante mejorar las secuelas de estos bebés? ¿Por qué? Porque la mortalidad neonatal prácticamente ocupa casi el 75% de toda la mortalidad infantil. En la última revisión que comparaba la mortalidad del 2012 con la del 2019, prácticamente no hubo muchos cambios y sigue siendo el periodo neonatal el periodo en que más muertes hay. De estas muertes neonatales, prácticamente la mitad se deben a dificultad respiratoria y hipoxia en el periodo neonatal. Entonces, la intervención sobre este grupo de bebés nos puede ayudar no solo a disminuir la mortalidad de los neonatos, sino la mortalidad infantil en todo nuestro país. Así tenemos que en el mundo nacen alrededor de 135 millones de recién nacidos. De estos, 15 millones van a ser prematuros, de los cuales aproximadamente 780,000 bebés en todo el mundo van a tener menos de 28 semanas de gestación, 1.6 van a tener entre 28 y 32 semanas y casi 12.6 millones van a tener de 32 a 37 semanas. En México nacen aproximadamente 5,495 bebés de menos de 28 semanas.
Si esto lo dividimos en los estados, prácticamente al año, cada estado de nuestro país llega a tener entre 200 a 300 recién nacidos de menos de 28 semanas, de menos de 1 kilo. Para todos aquellos que trabajamos en la UCIN, sabemos el costo enorme que es el tratamiento de estos bebés, desde lo económico, lo tecnológico, el personal de salud que interviene en los cuidados de estos bebés. Estos bebés en la actualidad tienen estancias hospitalarias de 2, de 3 meses prácticamente, hacen suya la incubadora durante gran parte del año. Pero no solo era el daño y el costo que esto implica tratarlos. Prácticamente 52% de todos los bebés de menos de 28 semanas de gestación van a tener un daño neurológico. Aproximadamente, de acuerdo a los diferentes estudios que podamos leer, los menores de 28 semanas de gestación llegan a tener entre 11 a 50% de secuela que es displasia pulmonar. Y para allá va enfocado mucho de las nuevas terapias para la aplicación del surfactante. El daño neurológico se presenta en 24% de los bebés entre las 28 y 32 semanas y solamente en 5% de aquellos mayores de 32 semanas. Afortunadamente, el mayor rubro donde nacen en este periodo muchos de los bebés en nuestro país. Pero la mortalidad es muy dispareja en todo nuestro país. Quisiéramos que todo el país, que tenemos nuestras deficiencias en todos los estados, en todas las instituciones de salud, estuviéramos o deberíamos estar un poquito más parejos en la mortalidad de estos recién nacidos. Este es un estudio de la Revista Mexicana de Pediatría 2016, incluye todas las unidades del Seguro Social del país, prácticamente para estudiar la mortalidad neonatal en el Seguro Social. Y así tenemos que San Luis Potosí y Quintana Roo tienen la menor mortalidad de bebés en nuestro país, más o menos 5 a 6 por cada 1000 recién nacidos vivos. En segundo lugar están estados como Sonora, como Guerrero, Yucatán, Guanajuato, Nayarit, con mortalidades entre 7 por 1000 recién nacidos vivos. Otros estados como Oaxaca, Veracruz, Durango, Jalisco, mortalidades entre 8 por 1000 recién nacidos vivos. Y Chiapas tiene una mortalidad neonatal en las instituciones del Seguro Social aproximadamente de 8 a 9 por 1000 recién nacidos vivos. Ahora, ¿en qué se traduce en número esta mortalidad? ¿Cuántos bebés prácticamente vamos a estar tratando en estos estados y en estas ciudades donde ustedes trabajan? Fíjense, Zacatecas y Puebla son los estados que tienen la mayor mortalidad neonatal en nuestro país. Bueno, el mismo estudio abarcaba una población entre el 2012 y el 2015 y sumaba más o menos estos 3 años. Bueno, en estos 3 años, en el estado de San Luis Potosí nacieron casi 50,000 recién nacidos. La tasa de nacimientos por año es muy pareja, más o menos entre 15,000 y 16,000 bebés por año en el Seguro Social. No estamos hablando de la Secretaría de Salud, en el Seguro Social. De estos, tan solo para el Seguro Social, 147 bebés fueron menores de 28 semanas. En Sonora nacieron 47,148 bebés menores de 28 semanas. Y Chiapas, en un periodo de 3 años, casi 93,000 recién nacidos, de los cuales 164 fueron menores de 28 semanas, 4,500 entre 28 y 36 semanas, que es donde está el rango de los bebés prematuros y donde seguramente un gran porcentaje de estos bebés van a tener síndrome de dificultad respiratoria y la necesidad de la aplicación de surfactante pulmonar. El año pasado se realizó un estudio. El objetivo del estudio mexicano era tratar de encontrar la asociación sobre diabetes tipo 2 en nuestro país y la presencia de síndrome de dificultad respiratoria. Sin embargo, terminó siendo un estudio prácticamente demográfico de la incidencia de dificultad respiratoria en todo nuestro país. Así tenemos que la ciudad o el estado que más SDR tiene en nuestro país es Tabasco, con más de 100 casos reportados por institución, pues, ¿no? Igual Sonora, San Luis Potosí, Chiapas, prácticamente tenían 1 a 10, 11 a 35 y más de 100. Y dividieron en este estudio
los estados con más alta incidencia de SDR y los estados con menor incidencia de SDR, y no se alejan mucho de la realidad que veíamos en la mortalidad neonatal. ¿Por qué? Porque quedamos que el síndrome de dificultad respiratoria ocupa casi el 50% como causa de mortalidad y influye mucho en prácticamente cómo se va a comportar la mortalidad en cada uno de los estados. Nuevamente, San Luis Potosí, como unos niveles bajos, Chiapas, niveles bajos de presencia de SDR, Aguascalientes, Jalisco, con alta incidencia de síndrome de dificultad respiratoria, según este estudio mexicano. Ahora, ¿por qué es importante, a final de cuentas, determinar qué bebés tenían SDR, qué bebés tenían mortalidad? Porque encontramos que prácticamente la presencia de síndrome de dificultad respiratoria en las semanas 24 28 semanas se presenta 5.6 veces más frecuente que en los recién nacidos, comparándolos con los recién nacidos a término de 37 a 40 semanas. Y se presenta en 8.1 más veces cuando tenemos bebés de 24 a 32 semanas. Aquí y en este rubro entra en la actualidad otro tema a tratar, que es el bebé prematuro tardío, en el cual siempre los neonatólogos no nos terminamos de poner de acuerdo sobre su manejo. A ver la que sigue. Bueno, todos sabemos que el surfactante pulmonar es necesario para que nuestros pulmones disminuyan la tensión superficial que sirve para que los alvéolos no se colapsen. El surfactante pulmonar funciona como una capa de lípidos dentro del alvéolo que evita que el alvéolo tenga que superar esa tensión superficial para volver a abrirse. Está producido por los neumocitos tipo 2, sabemos que tiene un grupo de proteínas, las proteínas, algunas de ellas funcionan para formar las estructuras de mielina, otras dan estabilidad al surfactante, otras son parte de las defensas de este surfactante. Sin embargo, a veces entender cómo funciona nos cuesta trabajo, pues, ¿no? Hay muchos esquemas y dibujos, pues, pero siempre el ejemplo más claro es el de una bolsa de plástico que se moja por dentro, que es necesario involucrar mucha fuerza para despegar las dos paredes del alvéolo, y otra bolsa que se moja por dentro, pero esta bolsa que se moja por dentro tiene jabón. Esta bolsa que tiene jabón va a requerir menos fuerza para abrir el alvéolo. Esto es, a final de cuentas, el ejemplo más fácil de entender de cómo funciona nuestro surfactante pulmonar. Esto multiplicado por millones de alvéolos, ¿no? Que van a generar a largo plazo que ese bebé tenga aumento de la dificultad respiratoria y las clásicas radiografías que nosotros vemos totalmente blancas. Bueno, yo les decía, desde 1997, en las primeras revisiones sistemáticas, encontraron que el surfactante disminuía casi el 40% de la mortalidad, disminuía casi el 50% de la presencia de neumotórax, de enfisema intersticial, y que no había un gran efecto sobre el riesgo sobre el riesgo de muerte, pero no cuando lo mezclábamos con displasia pulmonar. Era aquí en displasia pulmonar donde nos quedábamos cortos. Teníamos bebés que sobrevivían, teníamos efectos del surfactante benéfico, pero a largo plazo eran bebés que se quedaban intubados durante largo plazo y generaban displasia pulmonar, se morían de sepsis o de neumonías intrahospitalarias. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué el surfactante? Porque siempre asociamos el surfactante a la intubación y ventilación mecánica, pero la intubación en este grupo de bebés genera inactivación de la laringe, y la laringe es muy importante que el bebé respire y tenga respiración espontánea, porque esta respiración espontánea genera un mayor reclutamiento alveolar que el que nosotros pudiéramos lograr con la ventilación o con la intubación. En la actualidad, la mayoría de los recién nacidos prematuros tienen respiración espontánea. Es por eso que en la actualidad estamos buscando formas menos invasivas de la administración de este medicamento. En la actualidad se sabe que el uso de CPAP nasal o faríngeo como tratamiento primario para estos recién nacidos tiene un efecto de beneficio y protector a largo plazo.
Si a esto le sumamos surfactante, este beneficio es prácticamente exponencial. Y nos enfrentábamos al dilema, pues, ¿no? Porque ustedes y nosotros prácticamente recordamos que hace 15 años recibir un bebé de 28 semanas era prácticamente lo vamos a intubar. Esto ha cambiado. En la actualidad, la mayoría de los bebés prematuros tienen respiración espontánea, pero no se debe a un logro de los neonatólogos o de pediatría. Prácticamente se debe al cuidado y al manejo materno-fetal. Con la medicina materno-fetal, con los ultrasonidos de seguimiento y sobre todo con la decisión de en qué momento tiene que nacer ese bebé prematuro por una causa o una patología materna, ha llevado a que estos bebés que van a nacer antes de tiempo prácticamente estén preparados, estén más preparados para enfrentarse al ambiente externo y que tengan menor sobrevida postnatal. Pero este era prácticamente a lo que nos enfrentábamos hace años. Un bebé prematuro que nacía en apnea, con bradicardia y al cual teníamos que intubar. Este bebé de 28 semanas. Y en la actualidad podemos tener bebés de 29 semanas o de 30 semanas que prácticamente nacen y nacen en un llanto. Y el dilema es, bueno, ¿y a qué hora lo intubamos, no? Porque este bebé va a ser síndrome de dificultad respiratoria y va a requerir el manejo con surfactante pulmonar. Y ahí empezaron las preguntas y dijeron, bueno, hay que hacer otra técnica de ventilación. Se empezó a hacer de forma rutinaria el uso del CPAP nasal y ahora la administración de surfactante, pero bueno, ¿cuánto tiempo lo tengo que dejar ventilado? Y empezó la técnica de INSUR, que era intubación, surfactante y extubar a CPAP nasal. Pero podemos dividir el tratamiento con surfactante y las nuevas medidas de aplicación en la era pre-CPAP, antes del CPAP y posterior al uso rutinario del CPAP. Antes de los esteroides prenatales, el sulfato de magnesio, los cuidados materno-fetales, a los actuales cuidados maternos-fetales, a la administración de esteroides prenatales y a la decisión de en qué momento van a ser este bebé prematuro. Y así empezamos a estudiar prácticamente los reportes que nos llegaban de, bueno, ¿cuándo vamos a utilizar el surfactante pulmonar? ¿Cuándo lo voy a intubar? ¿Lo tengo que intubar? ¿No lo tengo que intubar? ¿Se lo pongo al momento del nacimiento? ¿Se lo pongo una hora? ¿Se lo pongo hasta que tenga la radiografía? ¿Se lo pongo hasta que tenga la gasometría? Ustedes se acuerdan, se generaron protocolos en donde en las escuelas y en las residencias que nos formaban como neonatólogos, aprendimos que la aplicación de surfactante teníamos que tener una radiografía, teníamos que tener una gasometría que demostrara aumento del CO2, presión parcial de oxígeno menor de 60, acidosis metabólica y ponérselo si la presión arterial estaba normal, si la frecuencia cardíaca estaba estable, pero eso implicaba que tuviéramos a un recién nacido intubado y eso retrasaba la aplicación de surfactante. Y los estudios llegaron a la conclusión que el momento ideal para la aplicación del surfactante pulmonar era la fase temprana, más o menos entre 1 o 2 horas posteriores al nacimiento. Y definimos como profiláctico la aplicación del surfactante que se da entre los 10 o 30 minutos, principalmente en la sala de partos. Temprana, entre 1 a 2 horas, y la administración de surfactante selectivo o retardado cuando teníamos los signos francos de síndrome de dificultad respiratoria, cuando ya teníamos nuestra radiografía, cuando teníamos nuestra gasometría y prácticamente teníamos a este bebé en la UCIN y hablando de lo que era la enfermedad de membrana hialina. Pero encontramos, pues, ¿no?, que cuando ponemos surfactante selectivo temprano contra el tardío, la presencia de neumotórax se reducía, la presencia de displasia pulmonar se reducía comparándolo contra el uso tardío. Y no se veía gran diferencia entre la displasia pulmonar y muerte, pero el efecto de estas secuelas era patente, de forma que la administración de surfactante de forma temprana en la actualidad se considera el momento ideal para la aplicación del mismo. Cuando comparábamos el uso profiláctico del surfactante, porque mucho tiempo utilizamos el uso profiláctico. Teníamos un bebé de 800 gramos, lo intubábamos, aunque naciera llorando. Lo intubábamos y le poníamos surfactante. ¿Por qué? Porque de todos modos lo iba a ocupar. Bueno,
Los estudios demostraron que eso aumentaba la mortalidad, que traía más secuelas, de modo que el uso profiláctico del surfactante únicamente se reserva para estas excepciones. Un bebé que no ha tenido cuidados materno-fetales, un bebé que no ha recibido ciclos de esteroides prenatales, un bebé que no ha recibido sulfato de magnesio, un bebé que desconocemos la historia perinatal, o que es un bebé que está inmaduro y que prácticamente recibimos en apnea, tuvimos que hacer reanimación en la sala de partos, intubamos y a ese bebé se le aplica en la actualidad el surfactante profiláctico. El resto se maneja de otra forma, que vamos a ver. Cuando hacíamos los estudios y decíamos, bueno, ¿cuándo? Si temprano, profiláctico, rescate, en el seguimiento, a largo plazo, el efecto se vio más en los bebés que eran entre las 23 y 34 semanas. La máxima eficacia del surfactante de temprano se vio en los bebés menores de 30 semanas y menores de 1.250 gramos, pero seguíamos sin tener un efecto sobre el porcentaje de displasia pulmonar que presentaban este grupo de bebés. Esto fue en el 2014. Prácticamente desde el 2011 ya se estaban estudiando nuevas formas de cómo podíamos reducir esta displasia pulmonar, cómo podíamos reducir la presencia de hemorragia intraventricular. Entonces, sabíamos que el surfactante disminuía la mortalidad, sabíamos que el surfactante mejoraba la evolución de estos bebés prematuros, pero ahora nos preguntábamos cómo era o cómo podíamos hacer para hacer el menor daño posible. ¿Por qué? Porque estos bebés cada vez ocupaban más tiempo la oxígeno y cada vez requerían más tiempo oxígeno y se incrementaba el número de displasia pulmonar que a largo plazo dejaba más secuelas. Sabemos en la actualidad que ese bebé que tiene displasia pulmonar seguramente tuvo conducto arterioso, está ventilado, ha salido de una 2 o 3 sepsis, y entonces la pregunta era, ¿cómo podemos hacer menos daño? ¿Cómo podemos ayudar más? Y empezó la carrera contra nuevas formas de la administración de surfactante. Desde 1992 ya se estudiaba la administración por medio de un catéter delgado directamente a la glotis, a la tráquea. La doctora que más ha estudiado la administración de surfactante por medio de catéter rígido, de catéter delgado, es la doctora Krips en Alemania. Son los europeos los que llevan gran parte de la batuta en los estudios de la administración de surfactante con mínima invasión. Se estudió desde 1997 la administración de surfactante en aerosol. En el 2013, tal vez uno de los estudios más prometedores, lo vamos a ver más adelante, sobre utilizar surfactante en aerosol. En Estados Unidos, la administración de surfactante por máscara laringea, y algunos estudios reportan la administración de surfactante por un catéter, dejándolo en la orofaringe antes de que el bebé llore, principalmente en bebés muy prematuros, y una vez que se deja el surfactante, se le daba presión positiva, se le colocaba el CPAP, y este bebé ni recibía catéter para la administración, ni recibía intubación, ni usaba máscara laringea, solamente el depositar el surfactante ahí y colocar el CPAP. Hay un estudio más o menos como de 20 niños en Uruguay. Todos estos niños tuvieron muy buena respuesta, pero son prácticas que todavía no están totalmente difundidas y autorizadas para las guías de manejo del SDR. Y así, entonces, en el 2013 empezaron los estudios y a tratar de buscar cuál era la forma en que menor displasia podíamos tener. Y encontraron, si nosotros evitábamos la ventilación mecánica y revisábamos los metaanálisis y veíamos cuántos niños de esos habían usado CPAP nasal y no se habían intubado, podíamos encontrar que los niños que utilizaban CPAP nasal evitando intubación y ventilación tenían hasta 9% menos de displasia pulmonar. Pero cuando el soporte respiratorio era no invasivo, exclusivo, esa disminución de la displasia pulmonar podía reducirse hasta casi 17%. Se vino toda la serie de carreras, como ustedes saben, todos los investigadores en todos los países, encontrando qué era mejor, si poníamos un catéter, si poníamos una sonda,
si sedábamos, si no sedábamos, y ahorita vamos a ver los diferentes métodos. Pero antes todos teníamos que brincar y olvidarnos de la estrategia INSUR. A todos nos tocó usar surfactante, intubar al bebé, aplicarle el surfactante, tratar de extubarlo dentro de la segunda media hora o 15 minutos y colocarlo en CPAP nasal. Ustedes recuerdan, tuvimos muchas fallas. A lo mejor otros países ya manejaban el INSUR 20 años, pero nosotros tuvimos fallas y teníamos que reintubar muchas de las veces a estos recién nacidos. Hay anécdotas muy impresionantes dentro del uso del surfactante. Yo me acuerdo muy bien, en el 2003, 2004, el Hospital Infantil del Estado no tenía dentro del stock todavía surfactante pulmonar. Teníamos que decirle a los familiares, oiga, ¿sabe qué? Tenemos un medicamento que nos ofrece 40% de sobrevida, pero vale 6,000 pesos. 6,000 pesos hace 15 años. Ese paciente tenía que salir corriendo a vender la televisión, empeñar el carro para obtener un surfactante, ¿no? Pero luego se enfrentaban a los residentes, pues no, que éramos nosotros. Y me acuerdo muy bien que en la primera aplicación del surfactante, mi R3 en aquel entonces, que en la actualidad es un afamado neurólogo en el norte del país, me decía, Héctor, ¿ya alguna vez has aplicado surfactante? Era yo residente de pediatría, de R1. No. Y se ven, vamos a aplicar el factor surfactante. Entonces, agarramos al bebé, le pusimos el surfactante, le colocamos otra vez el ventilador y le pregunto, ¿y ya? ¿Es todo? Me dice, no, fíjense, en aquel, ¿no? Lo que tienes que hacer es aumentar la presión inspiratoria pico para que el surfactante se pueda distribuir. Ya luego que pasan los años entendí por qué había tantos neumotórax en las guardias del doctor, pues no, eso no se hacía, nunca se tenía que hacer, pues no, al contrario, tenías que disminuir los parámetros ventilatorios para evitar el neumotórax, pero eran las primeras guardias, eran los primeros hospitales que podían tener acceso al surfactante pulmonar, y así como pasó en el CPAP nasal con fallas, esto ha ido cada año mejorando y en la actualidad es raro que tengamos bebés intubados por síndrome de dificultad respiratoria. Entonces el INSUR, intubación, surfactante, extubación, CPAP, ofrecía disminución de la mortalidad, pero tenía fallas. Cuando se comparó INSUR con CPAP nasal, el INSUR tuvo más displasia pulmonar y más muerte. Entonces se empezó a poner como primera estrategia de manejo el uso de CPAP nasal. Y prácticamente vamos a recordar que nosotros hacíamos esto. Intubábamos a nuestro paciente, alguien le daba PPI con la mano, a veces no teníamos manómetro, no sabíamos si le dábamos más de 20 milímetros de presión, poníamos el surfactante, teníamos Survanta, era una gran cantidad de Survanta, el paciente estaba intubado, a veces se ponía o no se ponía sedación en aquellos años, teníamos que tomar una placa para ver la posición del tubo endotraqueal, poníamos el surfactante y extubábamos a CPAP nasal. Pero pues esto generaba gran presencia de neumotórax y de daño pulmonar a largo plazo. Ya llevamos ahí como 5 minutos, le damos con ganas al ambú y eso a largo plazo pues generaba problema. Bueno. Claro que los estudios mejoraban la oxigenación cuando comparábamos contra ventilación mecánica y mejoraba la sobrevida, pero fueron saliendo nuevos métodos para la aplicación del surfactante. Y se vino la carrera, pues, ¿no? Principalmente los europeos y principalmente las USIN alemanas. En un estudio grande de 12 unidades de USIN en Alemania, prácticamente casi todos usaban CPAP y aplicación de surfactante con el catéter rígido. Y hicieron un estudio largo sobre CPAP, aplicación y el manejo estándar, que era la ventilación a través del catéter delgado por la laringoscopía. Y encontraron una sorpresa, que aquellos niños que usaban CPAP y a los cuales no era necesario o no se les aplicaba el tubo endotraqueal para ponerle surfactante, tenían casi la mitad menos de uso de ventilación mecánica, 28 contra 46%. Se reducía la estancia hospitalaria, medida como ventilación mecánica, porque este grupo ya estaba ventilado,
y prácticamente la sobrevida y los efectos adversos eran muy poquitos. Cuando comparábamos LISA contra CPAP, que LISA es la administración de surfactante con menos invasión contra CPAP o contra intubación endotraqueal, se encontró que los pacientes que recibían LISA sobrevivían más sin displasia pulmonar, tenían menos ventilación mecánica, tenían menos neumotórax y empezaron a ver una disminución de casi la mitad de hemorragia intraventricular cuando los comparaban contra los pacientes ventilados. Cuando combinaban los efectos a largo plazo, LISA era muy superior al uso de CPAP solo, al uso de ventilación mecánica, al uso de INSUR. Entonces, en la actualidad, el uso de CPAP más la administración de catéter por medio de la técnica LISA es la recomendación de las guías europeas para el manejo del síndrome de dificultad respiratoria. Y empezaron, pues, ¿no? En Inglaterra empezaron a usar diferentes aditamentos para ser menos invasivo. Y en esa lucha había, como yo les decía anteriormente, quien decía, bueno, con un catéter rígido. No, nosotros con una sonda de alimentación. Bueno, no, nosotros con una cánula endotraqueal, pero menor a la que le corresponde a ese bebé. Y así también surgió MIST tratando de usar diferentes aditamentos. A final de cuentas, la menor invasión para la aplicación de surfactante en este grupo de bebé es de beneficio y reduce muchas de las secuelas que vamos a ver a largo plazo. LISA contra INSUR. Cuando ustedes han estado presentes en la aplicación de estos métodos nuevos, cuando los hacen, las primeras veces no es fácil. Los estudios veían que aquellos que usaban LISA, pues aplicábamos el surfactante y el surfactante se regresaba. Tenemos un bebé respirando, tenemos un bebé inclusive llorando en el CPAP, a veces con sedación, a veces sin sedación. Aplicábamos y el surfactante se nos regresaba en la cara. A veces la aplicación del surfactante condicionaba obstrucción de la vía aérea y había que reanimar a ese bebé con presión positiva, como marca este estudio. Pues no, prácticamente la necesidad de rescate con presión positiva se llegaba a presentar casi en el 12% del grupo de catéter. La falla en la primera vez, o sea, la primera vez que yo hago la laringoscopía y coloco la cánula, coloco la sonda, estamos hablando de una sonda más flexible que generaba que casi 18% de las veces tuviera que hacerse una segunda vez. Entonces, todo esto se fue perfeccionando y en la actualidad existen pues aditamentos y sobre todo la paciencia de quien lo va a poner. Quien lo va a poner ya tiene la paciencia de colocar la sonda, de no preocuparse si ese bebé empieza a toser o empieza a llorar, y nos ha ido mejor con estas nuevas técnicas de mínima invasión. Bueno, voy a dar la siguiente. Más metaanálisis, más estudios para concluir que en la actualidad LISA es la aplicación más recomendada y más segura para este manejo del SDR en los recién nacidos. Bueno, ¿cuánto se perdía del surfactante? Muchos estudios decían, bueno, ¿y hay necesidad de volverle a poner una segunda dosis? Yo tengo que aumentar mi dosis de 200 miligramos por kilo si ese bebé me va a regurgitar el surfactante. Y la respuesta era no. Muchos de los estudios encontraron que prácticamente 11% de la dosis del surfactante era la que se regurgitaba. Aproximadamente unos 20 miligramos de surfactante se perdían en la administración con catéter. Esta es parte de la técnica MIST. El bebé o el recién nacido está con CPAP nasal, está con monitor. El médico encargado hace una laringoscopía, va a localizar las cuerdas vocales para la introducción de un catéter más delgado a una cánula endotraqueal. Aspira. Aquí está esta cánula que están usando ellos aquí, o este catéter, es un catéter más rígido. La mayoría de las UCIN en México lo hacemos con sondas de alimentación de 5 French. Vigon
la empresa Vigon de los catéteres percutáneos ya tiene un catéter patentado para la administración de surfactante. En este video, el médico aquí encargado se me hace que introdujo mucho, ahí lo está acomodando, pero hay que introducir el catéter más o menos 1.5 centímetros o 1 centímetro después de las cuerdas vocales. Estos catéteres de Vigon que se manejan en la actualidad ya traen la seña y evita que uno se pase de largo con el catéter. Administran el surfactante. La velocidad de administración de surfactante, según la doctora Krieps, quien es la persona más experta en las publicaciones en Alemania, dice que el surfactante o el Curosurf, que tiene menor cantidad, se puede aplicar en 30 segundos. Aquí en el Hospital Infantil del Estado, la mayoría de los residentes encontraron algunas publicaciones donde podía administrarse cada 3 respiraciones del bebé hasta terminar en 30 segundos. Cuando la administración del surfactante es Urbanta, que es el doble de la cantidad y se ocupan hasta 8 mililitros, tal vez la aplicación del surfactante nos tome hasta casi 1 minuto. Se termina la aplicación del surfactante y prácticamente el bebé regresa al CPAP nasal. Bueno, los diferentes métodos que se patentaron en Alemania eran LISA o MIST, y era primero el método Colonia de la doctora Krieps, que es la persona más experta. Cateterizaban la vía aérea con una sonda nasogástrica utilizando unas pinzas McGill. Las pinzas McGill principalmente para que la sonda no tuviera error al momento de colocar o hacer la laringoscopía, porque era muy flexible, y sabemos que si la colocamos en el calor, pues tenemos una sonda que al momento que nos colocamos en las cuerdas vocales, la sonda se regresa. La sonda era 4.5 French, 4 o 5 French. Podía tener premedicación con atropina, podía tener sedación, la analgesia era opcional, y se ponían surfactantes pulmonar a dosis de 100 miligramos kilo en bolos pequeños durante 1 a 3 minutos. Aquí está el recién nacido con un CPAP nasal, se hace la laringoscopía. Una persona nos ayuda, nos pasa el surfactante previamente cargado en una jeringa, calentado a medio ambiente. Estas son las pinzas McGill. Si se fijan, este catéter es muy fino, seguramente este es mucho más pequeño. Y en este mismo artículo publican el video de cómo el catéter se introduce en la tráquea. Nuevamente, creo que en este video se introdujo mucho, pero bueno, eran videos, eran los primeros videos que se publicaban sobre la administración del bebé siga respirando. Generalmente no tenemos el reflejo de tos en todos los bebés. Y estas eran las primeras MIST o LISA del método Colonia. Bueno, en Estados Unidos se hicieron varias encuestas, incluyendo Europa. En Europa, aproximadamente el 60-70% de todas las UCIM utilizan para la administración del surfactante el método LISA de la doctora Krieps de Alemania. De hecho, las guías mundiales son europeas, pero Estados Unidos y la Asociación de Neonatología no se iba a quedar. En Estados Unidos solamente el 4 al 6% de los neonatólogos usan LISA. Tienen varios años hablando mucho en Estados Unidos de la administración del surfactante con máscara laringea o con un dispositivo supraglótico, que puede ser de gel, que puede ser la clásica máscara laringea y otros aditamentos, defendiendo el hecho de que si nosotros hacemos laringoscopía e introducimos un catéter, seguimos siendo invasivos, y idearon la administración del surfactante con máscara laringea y supraglótica. La mayoría de los primeros estudios mejoraban
la necesidad de ventilación y de ventilación mecánica casi en un 40%, mejoraban la necesidad de oxígeno a corto plazo cuando se comparaba con CPAP nasal solo, mejoraban la necesidad de intubación endotraqueal y ventilación mecánica casi un 60% cuando se comparaba contra INSUR, pero cuando se comparaba contra INSUR, este grupo de pacientes que estaban en el CPAP y después de la administración del surfactante con la máscara laringea, requería que de forma transitoria incrementáramos las necesidades de FiO2. Y aquí está un video, le voy a acercar hasta el minuto número 4.45. Prepara todo, tenemos la máscara laringea, tenemos todos los dispositivos de rescate, las bolsas, tenemos un tubo en T para dar ventilación al bebé con una medida de presión ya establecida y evitar así el daño pulmonar. Y tenemos un detector de CO2 para verificar la posición de la máscara laringea. El bebé sigue ventilado con el CPAP nasal. La presión ya establecida. Se verifica la ventilación por medio del detector de CO2 y administramos el surfactante pulmonar. Este es uno de los métodos que van a ser de mayor uso en Estados Unidos. Muy probablemente para nosotros también sea de uso rutinario para la mayoría de las UCIN, pero en la actualidad, en la mayoría de las unidades, se está usando LISA de acuerdo al consenso europeo para el manejo del SDR. Y terminamos la dosis. Retiramos la cánula y este bebé nunca deja de estar ventilado con el CPAP nasal. Igual, disminución de la displasia pulmonar, disminución de las complicaciones y menos invasivo. En la actualidad se está manejando mucho el uso de surfactante en aerosol. Ya en el 2013 se publicaba con éxito los primeros casos, sin embargo, todavía faltaba el desarrollo de partículas más pequeñas, de idear un método de distribución mejor, de modo que todavía se reduce el uso de surfactante en aerosol a estudios de observación, a estudios para generar mayor evidencia, pero no dudemos que tal vez en 1 o 2 años más estemos hablando del verdadero o de la verdadera aplicación no invasiva del surfactante pulmonar, que será por medio de aerosol. Y bueno, ¿cómo manejamos en la actualidad y cómo se recomienda en la actualidad
la aplicación, en qué momento, cuándo y por qué vamos a hacerlo a nuestros recién nacidos. Bueno, el consenso europeo o las guías europeas para el manejo del síndrome de dificultad respiratorio dice que toda mujer que tenga menos de 28 semanas o 30 semanas de gestación debe de ser de preferencia trasladada a un centro donde se tenga medicina materno-fetal para recibir esteroides prenatales, sulfato de magnesio, y para que el momento del nacimiento sea el momento óptimo y de mayor beneficio para este recién nacido. Se sugieren los ciclos de esteroides prenatales antes de las 34 semanas de gestación. Se puede repetir si han pasado 1 o 2 semanas de la aplicación de la primera dosis de los esteroides. El sulfato de magnesio para el grupo de bebés de menos de 32 semanas de gestación. El sulfato de magnesio tiene gran impacto sobre el daño neurológico, parálisis cerebral y la presencia de hemorragia intraventricular cuando se aplica en los menores de 32 semanas de gestación. El retraso obligatorio del pinzamiento del cordón para más de 60 segundos para todos los prematuros que recibimos. La reanimación en la sala de partos de este grupo de pacientes con un mezclador de oxígeno para no ofrecer oxígenos al 100%. Se recomienda que el bebé menor de 28 semanas de gestación reciba reanimación con 30% de oxígeno. Si tenemos entre 28 y 32 semanas de gestación, entre 21 y 30% de oxígeno, y los mayores de 32 semanas de gestación al 21%. ¿Cuál es el objetivo? Tener a un bebé de menos de 32 semanas de gestación con 80% de saturación de oxígeno y una frecuencia cardíaca mayor de 100 a los 5 minutos. Y aquí nos vamos a intubar a aquellos bebés que no mejoran con el CPAP nasal, ya sea con máscara o con PRON nasales. Y una vez que intubamos a este grupo de bebés, este grupo de bebés que recibió reanimación, que tiene menor de 28 semanas, es el único grupo que tal vez pudiera recibir surfactante profiláctico en la sala de partos. El uso de las bolsas térmicas para disminuir la hipotermia, principalmente en los menores de 28 semanas de gestación, el traslado a los SIN. Bueno, ¿cómo empezamos la reanimación de este grupo de bebés? Si mi bebé tiene respiración espontánea, tiene llanto espontáneo, aunque antes del minuto empiece con dificultad respiratoria, este bebé tendrá que recibir CPAP nasal en la sala de parto, iniciando entre 6 centímetros de agua o 5 centímetros de agua. La reanimación, o no se recomienda que con el reanimador o el tubo de té demos insuflaciones sostenidas. Ustedes recuerdan que hubo muchas publicaciones en donde se sugería que este grupo de bebés recibieran 3 o 5 insuflaciones sostenidas de más de 5 segundos para el reclutamiento alveolar, pero no existe evidencia y al contrario, este grupo de bebés tenían más comorbilidades asociadas. Graduar nuestro tubo de reanimación o tubo en T a 20 o 25, nuestro ambú a 20 o 25 centímetros de agua, y para la reanimación en el grupo de los bebés que tengan bradicardia o apnea. Y el algoritmo es muy sencillo. Nos olvidamos prácticamente ya, como la administración de surfactantes se recomienda en la etapa temprana, normalmente esta etapa temprana entre 1 hora o 2 horas, a lo mejor en muchas de las UCIN no tenemos todavía la radiografía, porque pues el técnico no ha podido subir porque está en la terapia intensiva, no hay técnico, no hay portátil, que sucede muy frecuentemente. Sin embargo, cuando intubábamos a este grupo de bebés, como le mencionaba en las diapositivas previas, pues teníamos que esperar al técnico y eso retrasaba el uso de surfactante y caían en el grupo de surfactante de rescate, lo que prácticamente generaba más displasia y más muerte que si lo hubiéramos mantenido con puro CPAP nasal, de acuerdo a los estudios que vimos. Entonces, recibimos a nuestro prematuro con síndrome de dificultad respiratoria. Nuestro recién nacido prematuro respira, sí. Entonces, colocamos el CPAP nasal, lo estabilizamos y le ponemos monitoreo. No dice surfactante, ¿ok? Si nuestro recién nacido respira, pero tenemos un deterioro dentro de las siguientes 2 horas, este bebé va a recibir surfactante. ¿Cómo puede recibir surfactante? Podemos realizar el INSUR, pero en la actualidad
La opción número 1 es la aplicación de surfactante con catéter delgado o lisa o mínimamente invasivo y seguir con el CPAP nasal, con el monitoreo y seguimiento. Pero aquí no teníamos radiografía, no teníamos gasometría y nuestro paciente se está deteriorando. ¿Cómo calificamos el deterioro de nuestro paciente? Pues cuando nuestro paciente tiene o necesita o requiere más de 30% de FiO2 en nuestro CPAP nasal para considerar que ese paciente necesita surfactante. Algunos estudios de predictores de falla de CPAP nasal encontraron que que el requerimiento de más de 30% de FiO2 se usaba con casi 83% de falla de CPAP nasal. Era el predictor más importante. Por eso, si nosotros tenemos un bebé con CPAP nasal que se está deteriorando, que está requiriendo más de 30% de FiO2 y entramos dentro de esas primeras 2 horas de vida, ese bebé tendrá que recibir surfactante con la mínima invasión y posteriormente seguir en el monitoreo. Las siguientes dosis de surfactante que se puedan requerir, tal vez se puedan requerir nuevamente por lisa. Pero si nosotros tenemos un recién nacido que tiene SDR, que lo recibimos en la sala de partos y no respira, este bebé seguramente va a requerir reanimación, intubación y surfactante dentro de la primera hora de vida, profiláctico. Y se pasa al USIN, se pone cafeína y se planea la extubación lo más rápido posible para pasar a CPAP nasal. Y nada más. Ahorita les voy a poner algunas. En el 2017, siempre es bueno comentar de las ciudades donde vivimos, pues, ¿no? En el 2016-17 nos dimos a la tarea de buscar la mortalidad en nuestra ciudad, en Hermosillo. Incluimos el Hospital Infantil del Estado, pero principalmente incluimos los hospitales privados de nuestra ciudad. Tenemos 2 grandes hospitales, donde en la UCIN, afortunadamente, a la mayoría de los bebés le ha ido bien. Tenemos hospitales públicos, como es el ISTESON, que es el hospital donde yo trabajo, con un gran grupo de amigos neonatólogos. Prácticamente nuestra mortalidad de 500 a 750 gramos es del 50%. En el resto de los hospitales privados, esa sobrevida se eleva casi a 77, 100%. Son hospitales que ha tenido un gran grupo de enfermeras, de pediatras, de médicos neonatólogos que nos antecedieron y que curiosamente decían, y yo hace 5 años antes de que estuviera todo esto en moda, decía un neonatólogo amigo de aquí de la UCIN, le preguntaban, oye, ¿y cuántos bebés están intubados en tu UCIN? Recuerden que el parámetro para que una UCIN fuera buena o exitosa era el menor número de días ventilados, pues, ¿no? Y le preguntaban, oye, ¿y tú cuántos días tienes intubados a tus bebés en tu UCIN? Me acuerdo que el doctor contestó, intubados. ¿Qué es eso? Pues, ¿no? Hace 3 años que no intubamos bebés en la UCIN. Recuerden que esos eran los reportes de muchos centros hospitalarios de Estados Unidos, pero la verdad es que en la medida que en la UCIN de nuestras instituciones, en la UCIN de Seguro Social, del ISSSTE, de la Secretaría de Salud, usemos métodos menos invasivos para este grupo de bebés que nacen llorando, ese es el punto, que nacen respirando, realmente creo yo que la sobrevida y las secuelas van a ser mucho menores. Este es un recién nacido que tuvimos en el Hospital San José, 29 semanas de gestación, y el dilema era, bueno, ¿y por qué lo voy a intubar si está llorando? Es que te va a hacer SDR y vas a tener un SDR grave, mejor intúbalo para el surfactante, pero si está llorando y está moviéndose, pues bueno, pusimos el CPAP nasal en la sala de partos, usamos la bolsa plástica, lo llevamos a la UCIN y ya estando en la UCIN, iniciamos la administración del surfactante pulmonar con la cánula, con una sonda de número 4, siempre con el CPAP nasal. A este bebé no lo sedamos, ya tenía su onfaloclisis.
lo extubamos y es un bebé que estuvo en CPAP nasal más o menos como unos 4 días. En el CPAP nasal pueden hacer mamá canguro, crecimiento, y se fue muy bien a casa. Entonces, en la medida que los métodos sean más usados, vamos a tener más éxito y nos va a ir mejor. No sé si tengan algunas preguntas. Bueno. ¿Me escuchan? Doctora Mota. Sí, sí le escucho, doc, perdón. Ah, No me daban acceso al micrófono. Pues sí, vamos a esperar a ver si hay alguna duda, alguna pregunta. Voy a ver ahorita aquí en el chat qué nos ponen por aquí. Ajá, de hecho, pues bueno, el doctor Correa le manda saludos y felicitaciones. Sí, aparte también la doctora Silvia Ruiz pregunta que cuál es el método, cuál método se usa más en las salas de UCIN de México. ah, en la actualidad, en la mayoría de las salas de UCIN que no tienen residentes de neonatología, tal vez todavía usemos en gran proporción el INSUR. Algunas de las UCIN que tienen escuela o que forman residentes de neonatología, el mayor método utilizado va a ser LISA. Aquí en el Hospital Infantil del Estado, la mayoría de los residentes de neonatología están utilizando LISA bajo los criterios de la guía o del consenso europeo. Claro que siempre depende mucho de la guardia, de sea residente en neonatología. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, recuerden que si bien o mal el CPAP es la herramienta primaria de ventilación para el recién nacido con dificultad respiratoria, el CPAP mal colocado, el CPAP mal manejado es la principal causa de complicaciones y de mortalidad en los niños que tienen síndrome de dificultad respiratoria. Entonces, en todas las unidades hospitalarias, a final de cuentas, se prefiere, como decían los maestros, un niño intubado, manejado con ventilación y surfactante pulmonar, que una mala experiencia de CPAP nasal que va a complicar a este bebé, pues, ¿no? Hay muchas historias en la UCIN, cuando el CPAP se pone mal, cuando no se tienen las herramientas, cuando lo colocamos directamente al 100% de la pared, pues lo más seguro es que este bebé me va a hacer neumotórax, hipertensión pulmonar y llega a la UCIN en estado grave, cuando eso se podía haber evitado con una intubación y con surfactante. Entonces, si no tenemos la experiencia de un buen CPAP nasal, lo mejor es que ese bebé esté intubado mientras se logra estabilizar y se logran mejorar las condiciones. Si los centros hospitalarios tienen la experiencia de un buen CPAP, de surfactante y de personal capacitado para la administración de la técnica mínimamente invasiva, de verdad, esto es y superen mucho a cualquier otro método de tratamiento respiratorio para este grupo de bebés. Muy bien, gracias, doctor. Otra pregunta más nos pone el doctor Correa, que actualmente, ¿cuál es su barrera en cuanto a edad gestacional y peso? México no tiene todavía establecido la edad gestacional y la barrera para la atención o la no atención de este grupo de bebés. Estados Unidos tiene barreras entre las 23, entre las 24 semanas, España tiene barreras de 25 semanas, tal vez todavía en México, en la mayoría de las UCIN, tanto privadas como del sector salud, sea una barrera de 26 semanas y los pesos de 700 a 650 gramos. Todavía en el estado de Sonora
la mortalidad para el bebé entre 500 y 750 gramos y entre 26 y 27 semanas de gestación es del 50%. No hemos podido bajar de ahí y así creo yo que debe ser en la mayoría de las UCIN de nuestro país. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Otra pregunta más. Bueno, hay muchas felicitaciones. También el doctor Rafael Díaz Salcedo le manda muchos saludos y excelente plática. Laura Esparza Moreno igual, excelente plática. Otra pregunta, ¿qué tipo de surfactante es el más usado en México? En México, en el sector salud, el surfactante más usado por convenios y políticas del sector salud es Survanta. Survanta implica una mayor dosis de aplicación, un bolo más grande de aplicación, y cuando lo usamos por estos métodos de mínima invasión, un mayor tiempo en la aplicación del surfactante dentro de la tráquea. En la actualidad, depende mucho, por ejemplo, nosotros en el ISTESON tenemos Curosur. Cuando se termine el convenio con el surtidor de Curosur, regresa Survanta. En la mayoría de los hospitales privados se tienen las dos opciones, pero en la actualidad preferimos usar Curosur sobre Survanta, sobre todo por los efectos de mayor beneficio y el bolo todavía menor. Muy bien. Saludos desde el Hospital General del Iste, de Maritrini García. Y pues son todas las preguntas, doctor. Realmente un tema muy completo, muy vasto, y pues no nos queda otra más que agradecerle muchísimo, doctor, el habernos compartido pues sus conocimientos, toda esta revisión que nos comparte para poder tener ahora sí que toda la historia completa del surfactante y cuáles son las mejores opciones actualmente. Así es que, pues muchas gracias, doctor. Doctora, muchas gracias. Me da mucho gusto saludarla. Estamos para servirle. Tenemos muy buenos amigos en Chiapas. Yeah. En Chiapas está también la doctora Selene López. Ella Uh-huh. es intensivista pediatra. Sí. Me encargaron que le mandara muchos saludos y no estaba conectada, que ya nuestra comadre sabe hacer gorditas sinaloenses. Por acá le esperamos a la doctora Selene. Claro que sí. Le damos sus saludos porque creo que no anda conectada. Muy bien. Sus saludos, doctor. Sí. Doctora Mota, mucho gusto y mucho gusto saludarlo y a cuidarse todavía, que esto todavía no termina lo del COVID. Así es, y pues bueno, para todos los socios y los que se conectaron a través de Facebook y de Zoom, pues les agradecemos mucho su tiempo, su presencia. Esta es la última sesión de este año, en la del mes de enero tendremos el cambio de la mesa directiva, ya le tocará a la doctora Patti pues seguir adelante con todas las reuniones y sesiones. Y pues bueno, no me queda de otra más que desearles a todos una muy feliz Navidad. Ojalá que el próximo año no venga defectuoso, definitivamente, porque este fue defectuoso todo el año. Y pues bueno, agradecer pues sobre todo a Dios, ¿verdad? Que seguimos vivos y como bien dice el doctor, pues a cuidarnos todos, porque esto sigue. Uh-huh. Que Saludos tengan... a todos, muy buenas noches. Gracias igualmente.